te censuraron En Cuba. en Cuba. En edición, porque el programa se grababa, aparecía en vivo, pero se grababa, ahí contaban las cosas. Las redes sociales han ayudado o han perjudicado a los comediantes. No es que tú quieras hacerlo, el problema es que tú lo hagas. Hay una pila de gente que quieren hacer comedia en redes sociales y meten unos pujos y no le va. De la última polémica que sacó Alexis Valdés con Sahari, Él tiene que tener muchísimo cuidado en caer en cualquier problema. ¿qué tú crees de esos artistas que no hablan de política? A Bebecito. Porque Ok. Bebecito ahora está pidiendo a la comunidad cubana Bebecito que lo quiere- apoyen, disculpen que interrumpa, que lo apoyen. Que diga, que él, que se manifieste, que él diga, bebecito, cuadran aquí y ojalá que estos premios yo pueda tener, si mi país fuera libre, en vez de yo tener 300 votos, si mi país fuera un país libre, sin la dictadura, que todo el mundo tuviera computadora y todo el mundo pudiera internet, que no estuviera pasando tanto trabajo. Mi gente, yo en vez de tener 300, tuviera 3 millones o 12 millones. Hasta donde yo tengo entendido, tú antes tenías una amistad con Alexander Otaola. Qué bola, qué bolón, qué vuelta, mi gente. Tengo el gusto de tener en el día de hoy aquí a Bonco Quiñongo, una leyenda del humor cubano. Gracias. Esta presentación que voy a hacer en estos momentos no va a ser típica, porque sé por lo que estás pasando en este momento, precisamente hoy. Hoy recibí una noticia súper fuerte. Un amigo mío, hermano mío, de mi mano derecha en Cuba, mi hermano de niño, o sea, es un amigo eso de que tú siempre has tenido, que siempre ha estado contigo, que tú desde la distancia lo tenías siempre presente. Ahora mismo él murió en mi casa, el que se estaba cuidando en mi casa, tú sabes, después que ya mi familia se fue, él es el que estaba encargado de cuidarla y todo, y ahí estaba. Y era tanta la confianza que teníamos que él era... Nada, se me fue mi hermanito Ariel en menos de 6 meses, una enfermedad esta, el nombre es duro decirlo y todo, tú sabes, se lo llevó y lo hemos sufrido ahí tanto tiempo, hasta que hoy por la mañana ya me llamaron, estando en el aeropuerto, viniendo de acá, ya me dijeron eso y he pasado el día, no se lo deseo a nadie, porque esa distancia, esa saber que no le pudiste dar el último abrazo, no saber esa impotencia y nada, bueno, lo que te queda es que me queda adentro que siempre estuve yo con él ahí, ya más nada, pero no es fácil. Esto es parte del mundo del espectáculo, casi siempre todos los artistas pasamos por un proceso como eso. Casi siempre Entiendo. uno teme que te tenga que dar una actuación, tenga que subirte a un escenario después de haber pasado por un momento duro. Y nada, parece que esa es la ley de la vida. Te entiendo, te entiendo. Bueno, aquí nuestro eso más fue. sentido pésame, hermano. Gracias, mi hermano. Pero bueno, hay que echar para adelante y que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya descansando ya, mi hermanito Ariel, te quiero mucho, mi hermano. El show de hoy y todos los que vengan para siempre van a estar dedicados a tu memoria y a todo, ¿sabes? Te extrañaré, mi hermano, te extraño, te quiero mucho. Bonco, cambiando un poquito de tema ahora, ya, para empezar ya, para arrancar ya. ¿De qué parte de Cuba eres? La Habana de Santo Suárez, Santo Suárez, La Caliente. de La Caliente, de Santo Suárez, un tremendo barrio, tremenda gente, tremendo piquete. Sabroso, barrio sabroso, un barrio bueno. ¿Y tu sueño siempre fue ser humorista o eso lo descubriste en el Siempre, camino? ¿no? Siempre quería ser artista, siempre quería ser una persona conocida. Vine de mi padre, que mi padre era un tipo que era muy conocido. Mi papá no era ni artista, ni era nada, pero era en todo lo que en el mundo donde él se movía, él se destacaba, era un tipo famoso, popular, querido, carismático, tú sabes, hombre de la calle, guapo, bailarín, abacuá, tú sabes, de todo, un tipo súper carismático, Ramonín. Me enseñó muchísimo, muchos principios, muchos códigos, muchos valores. Y también, en paz descanse también, mi papá también. Han estado juntos ahora ahí con su sobrino Ariel, que lo quería mucho. Bonco, ¿cómo llegas tú a la televisión cubana? Yo, estando en la universidad, nosotros empezamos en un grupo que se llamaba Pagora La Paz, que todavía el grupo sigue funcionando, un grupo humorístico que lleva muchos años. Bueno, empezamos en el 87. Estábamos en la universidad y hacíamos un grupo que nos dedicábamos primero nos dedicábamos a criticar las cosas de la escuela. ¿Sabes? La salidero, esto, y hacíamos siempre cosas criticando la escuela. Pero de ahí empezamos a hacer cositas así y llegamos a los teatros de la calle. Ninguno teníamos formación de teatro ni nada. Okay. Nosotros ahí hacíamos los sketches como lo hacen todos. Sí. Lo que pasa es que en esa época hubo una furia
con el Teatro Acapulco, con las Aquelarre. Había una furia que había muchos grupos universitarios, mayormente, que hacían, se destacaron con grupos y entonces empezaron a llegar a los teatros, hacían funciones en los teatros. Para aquellos tiempos, para los principios de los 90 o finales de los 80, principios de los 80, eso era la crítica social que nosotros hacíamos, era algo súper atrevido porque Claro. eso no existía en Cuba. En la televisión imposible, no se hacía nada crítico ni nada. Y entonces en los teatros nosotros criticábamos las cosas sociales a lo que había en esa época, a lo que tú podías conocer en esa época. No era una crítica social como que ojo la dictadura ni nada de eso, porque no. En esa época, por lo menos, ¿no? Aunque había dictadura o había todo eso, no era como popularmente no estaba. Como lo que está ahora. No, siempre ha habido dictadura, pero bueno, hoy. Siempre ha habido dictadura y siempre ha habido Estado, pero, o sea, esa cultura política de rebelión no existía todavía en Cuba. O si existía en, ¿sabes? Los reductos estaban bien controlados por la dictadura, sus maneras y todo. Pero no había como ahora con las redes sociales, que se comunica, que se divulga, que la gente ya sale, que grita, que ya hay mucho tiempo ya. En aquella época todavía la gente estaba engañada y casi siempre había cuando ya iba a haber un punto de ebullición, siempre había un escape. O sea, Cuba siempre pasó eso. En historia se dan unos procesos que son resignación. Era esto existe. En una época que hay una resignación, después hay estallidos, ¿sabes? Estallido y protesta. Siempre pasa eso y casi siempre son cada 15 años. En Cuba pasó. Y empezó a triunfar la revolución, pasó no sé qué cosa, Camarillo, que la gente que se empezó a ir y cuando empezó a... O sea, primero empezó a irse la gente en los 60 y pico, 62, 63, los primeros que se dieron cuenta que eso. Y hubo un receso de la resignación aquella, ¿sabes? Y en el 80 hubo un estallido social. Esa parte la vamos a hablar un poquito más adelante. Ese estallido social de los 80, la gente se iba, tú sabes que la gente de Cuba, fíjate que eso está en la historia, resignación, estallido y protesta, que ahí es cuando empiezan las cosas a cambiar. Pero lo que pasa es que Cuba, por el pensamiento macabro de los dictadores y todo eso, Cuba, después del estallido social, siempre metía una fuga. Así siempre ayudaba por esto de aquí. Bonco, si te menciono la palabra sabadazo, ¿qué te viene a la mente, hermano? Bueno, sabadazo es el cambio de mi vida. Y sabadazo fue una posibilidad de que yo era una persona completamente humilde, estudiante en la universidad, estaba casi que recién graduado, me había graduado casi ya en la universidad, trabajaba de profesor en el Politécnico que yo estudiaba, humilde completamente, en bicicleta yo iba, desde Santo Suárez hasta Boyero por el aeropuerto, yo iba en bicicleta y daba clase, o sea, completamente una vida normal, comiendo como se comía, pasando los trabajos, no tenía acceso a dólar, no tenía familia en el extranjero, no era nadie, tú sabes, no tenía... una vida, tú sabes, luchando. ¿En qué año te fuiste de Cuba? Yo me fui en el 99, pero en el 93 fue que empezó Sabadazo. Y cuando empieza Sabadazo, nos hacemos popular completamente. A nosotros del grupo Pablo La Paga, como estábamos en el bombo en los teatros, y en los aquelarres y todo eso, el Churrisco nos llama. Para descansar, el Churrisco nos llama para hacer el programa de televisión. Y ahí, ¿sabes cómo te cambia la vida? Nosotros salimos de ahí para la televisión. Y ya, nosotros éramos unos chamacos de la calle prácticamente. Y entonces ahí cogieron a Antolín, que también hacía teatro. Gustavito estaba conmigo en el grupo. Margot, que estaba también en otro grupo de teatro también, que era conocido también. Y Ulises Toirá. Eran gente jóvenes que estábamos dando palo en el teatro, que éramos bastante populares en los teatros y eso. Y ahí nos llaman para la televisión. Y ahí de repente, cuando empezamos a hacer televisión, hay un cambio de las cosas en Cuba que nos coincide. Mira la coincidencia. Empezamos en la televisión, se despenaliza el dólar y empiezan a haber entonces movimientos en dólar y nosotros empezamos a trabajar en los lugares donde se corría el dólar y empezábamos a cobrar en dólares. Sí, yo me acuerdo me acuerdo que antes tener un dólar en Cuba era... te metían preso. Pero ¿Y alguna vez te censuraron en Cuba? En Cuba. Nosotros siempre estábamos censurados. Nosotros teníamos en Sabadazo. ¿Pero tienes algún ejemplo que pueda...? Nosotros teníamos un asesor. El programa de Sabadazo tenía un asesor que era un tipo que se paraba así de frente a nosotros
Y ese tipo era ya la cara, güey, cuidado, te miraban ahí, nosotros ¿qué era lo que nos condicionaban? Lo que teníamos que decir, lo que no teníamos que decir. Correcto. Y después en edición, porque el programa se grababa, aparecía en vivo, pero se grababa, ahí contaban las cosas. Ejemplo, un tipo que Gustavito siempre estaba diciendo cosas de, ay, se reían la gente del público, Sí. cosas, y la gente le decían, baja, no vas a ¿Qué salir tiempo, mudo. qué tiempo aquello? ¿Qué Y tiempo entonces aquello? cuando Gustavito estuvo como un mes y pico que salía y nada más que era, porque todo se lo editaban, que la gente se reían con sus cosas. Y Gustavito era que siempre estaba con el doble sentido, el niño, el Sí, niño yo me inocente, acuerdo. siempre decía muchas cosas. Ahora cuando trabajábamos en vivo, sí decíamos cosas bastante calientes. ¿Y qué es más difícil para ti? ¿Hacer reír en Cuba o fuera de Cuba? En Cuba es mi idiosincrasia. En Cuba tú haces reír, yo hacía reír muy fácil. Con el personaje que yo hacía, que era lo que estaba de momento. A cada cual le cuesta, es más fácil hacer reír en su país. Claro. Con su gente, con su idiosincrasia, el idioma, el lenguaje, el estilo que tú siempre has hablado. Cuando yo llegué aquí, el mismo Carlucho, que fue el que me trajo, me dijo, ya no puedes hacer el bonco. Carlucho fue que te trajo. Sí, Carlucho, sí. Carlucho, yo estaba allá en España y él, yo vivía en España, yo estaba allá. ¿Cómo te trajo? Me trajo, bueno, ya yo estaba ¿Por viviendo qué en vía? España. ¿Por qué vía? Disculpa. Por la vía, no, en avión. En no. avión directo. Claro, en directo, con un contrato. Pero Lo hicimos en primero. aquel tiempo tú podías viajar a Estados Unidos. Yo podía viajar a Estados Unidos, Oh, yo pedí ya. visa, no, tampoco era tan fácil. Yo vivía en España, tuve que ir al consulado tú sabes, de Estados Unidos allá, me dieron la visa. Yo era residente español. Oh, yo ya. era residente Ya. española, yo tenía la residencia, y pedí una visa y vine era una primera vez. En el mismo año, en el 2005, estuve como 3 meses, vine, hicimos una gira y fue una locura. Entonces ya después, Carlucho me dijo, oye, esto está aquí, bueno, que te vamos a hacer un contrato, 41, no sé qué. ¿De cuánto fue? Si se puede saber. Buen contrato. ¿Millonario? Sí, bueno, para mí en esa época un contrato de 80 ¿Medio millón? ¿1 millón? No aproximado. 80.000 al año, 80.000 al Ah, año. bueno, aquel tiempo 80.000, buenísimo. Buenísimo, venía de España, acuérdate que en España uno va luchando. Aquí me dieron un contrato de 80.000, me dieron un adelanto para yo sacarme un apartamento, me saqué un apartamento, unos paquetes, y ya tú sabes, yo vine, y un chamaco, vino de hace 20 años. Sí, sí. Yo vine para acá con un contrato de trabajo y todo, y con visa de trabajo y todo. Yo vine por el aeropuerto con una visa de trabajo y todo, ya normal, y ya vine a trabajar duro. ¿Y Pero para eso se tuvo que trabajar bien duro, eso no fue casualidad. ¿Y tú crees que las redes sociales han ayudado o han perjudicado a los comediantes? ¿Qué tú crees de eso? No, lo que es una variante. Es una variante, se ha globalizado más el humor. Sí, pero te digo, es otra época. No, es otra época. Yo creo que Hay que adaptarse. las redes sociales, el mundo Para no ti, se ¿qué tú detiene. piensas al respecto? El mundo no se detiene. Tú tienes que vivir a la par con el mundo. Tú no te puedes ahora poner a las redes sociales. Las redes sociales es lo que ve todo el mundo. El mundo se ha reducido a un teléfono. Hay que hacer otro tipo de humor. Pero uno tiene que saber vivir en los dos lugares. Yo ahora mismo estoy haciendo también humor de redes, sketch, con un personaje que habla con no sé Hablando- qué, se llama, hablando de eso mismo, Toteíto y disculpa. la tuta. Hablando de eso mismo. Sigan a Toteíto y la tuta. De eso mismo, disculpa que te interrumpa. Tú deberías hacer más contenido de eso mismo. Porque tú te diste a conocer por eso. Por los sketches de comedia. Pero- tú eres buenísimo en eso. Buenísimo. Pero el fuerte mío es más el stand-up comedy. El fuerte mío, mi fuerte, yo donde me destaco más, donde la gente ve bien la potencia mía es en un escenario haciendo un show en vivo. Yo soy más fuerte en un show en vivo que en un sketch en la televisión o cualquier cosa. Mira, en la radio Pero te digo, ha dado- llevarlo a las redes sociales. No, las redes, pasa que en las redes sociales tú no puedes hacer un sketch o un stand-up comedy en las redes sociales Oh. porque las redes sociales son muy rápidas. Muy rápido, correcto. Entonces tú no puedes hacer un stand-up comedy de 1 minuto. No, yo no sé, por eso te pregunto. No, Disculpa las redes sociales. mi no. ignorancia. Pero lo que es fuerte, mi fuerte es el teatro, tú sabes. Sí. Yo me paro en un teatro ahora a hacer stand-up comedy parado yo solo en un escenario con un público de teatro y hay que, de verdad que tengo mucho contenido, tengo mucho tiempo para hacerlo. De verdad, el cabaret y el teatro en vivo es mi fuerte. Y para ti, ¿cuál es el humorista que tú más respetas? Bueno, yo respeto humoristas. Pero dime uno. Bueno, yo con respeto mucho a Alexis Valdés. Respeto mucho. Pero te tengo que decir pero también respeto a Antolín.
respeto a Gustavito, pero respeto mucho a Alexis Valdés. Gracias por tocarme el tema de Alexis Valdés. No lo tenía planificado en esta entrevista, pero bueno, si tú quieres, podemos hablar de Alexis Valdés. No sé si estás enterado de la última polémica que sacó Alexis Valdés con Sahari. Pero son cosas de redes, esas son cosas, no, cosas de redes. No, cosas son de cosas de redes que al final... Pero tú lo viste bien, lo viste mal, ¿cómo tú lo viste? Es que te voy a explicar. Alexis Valdés, para del personaje que es, lo que él ha logrado en la comedia, él tenía que tener, o debe tener, su cuidado, ¿entiendes? Porque él representa una carrera, representa muchas cosas, él tiene que tener un cuidado que él debió no haber perdido los estribos y cuidarse de que le haya pasado una cosa como esa. Tenga o no tenga razón, hay que tener en cuenta que ahora hay una cámara, hay un micrófono, hay un teléfono, hay muchas cosas, mucha polémica, muchas cosas. Yo creo que las polémicas y las cosas para un artista consagrado como Alexis Valdés debe evitarlas. Todo tipo de polémica, con cualquiera. Le van a criticar porque es normal. Antes a lo mejor no lo criticaban. Yo te digo la verdad. A lo mejor lo criticaban antes y uno no se entera. La crítica siempre está. Yo te digo la verdad. Es tu amigo, es todo, pero se le vio bien feo por parte de Alexis Valdés. No, se le vio bien feo. Van por querer. A lo mejor cada quien tiene su opinión. Si él fuera Pedrito de la cadena, no pasa nada porque tantas veces uno no ha empujado el teléfono. Pero Alexis Valdés, sí, fíjate que ahora mismo él anda por allá por casa el carajo y yo estoy haciendo aquí algo y ha venido su arte y no vino por el problema. No vino por el problema, vino porque yo estoy hablando de un artista que admiro. Yo tengo una carrera de tantos años y admiro a una persona como Alexis Valdés. Entonces, como teniendo en cuenta que él no es una persona normal, él tiene que tener muchísimo cuidado en caer en cualquier problema, como tengo que tener yo también. Yo no puedo caer en cualquier discusión. Eso es figura pública. ¿Entiendes? Una figura pública, cuando tiene una sangre caliente, tiene problemas, tiene todo, pero tú no eres normal, no eres igual que nadie. Tiene sus ventajas y tiene sus problemas también. Y no, porque hay mucha gente que ve a Alexis Valdés por el éxito y por la trayectoria que ha tenido. Pero uno está ¿Cómo bueno, es Alexis Valdés fuera de cámara para ti? Para mí es un maestro, es un genio, una persona que está conectada con la comedia directamente. Sí, pero no, por parte como de persona, es como que persona. Espérate, yo no, Alexis Valdés, o sea, yo siempre he trabajado con Alexis Valdés a mí siempre me ha respetado, ¿entiendes? A mí, cuando yo trabajaba con Alexis Valdés, cuando había personas que no cobraban un dinero normal, cuando yo fui a trabajar, que trabajé junto con Alexis Valdés, donde él era la figura principal, a mí me contrató la cadena y yo tenía un trabajo. A mí no me contrató Alexis, a mí me contrató, yo trabajaba para él, yo trabajaba con él, pero yo tenía un contrato también de dinero bastante responsable, que yo lo acepté porque me contrataron. A lo mejor en ese momento, ya yo también llevaba un tiempo trabajando, me llevé una carrera. Me hubieran dicho, oye, vas a acabar un dinero mierdero, y yo le he dicho, no, yo sigo haciendo mi cosa. Pero a mí me contrataron. Esa parte del dinero, yo también tengo una carrera. ¿Entiendes? Esa parte del dinero no la vamos a revelar, pero bueno, vamos a cambiar el tema. ¿Qué tú crees de los influencers que hacen comedia en las redes sociales? Que se lo merecen, que lo hagan bien, una cosa, pero es que son otros mecanismos. El influencer que hace comedia en las redes sociales y se la ha ganado para tener éxito, tiene su mérito, ¿entiendes? Sí, pero porque no todo el mundo hace reír a la pero que el problema es que sabe hacerlo. El problema no es que tú quieras hacerlo, el problema es que tú lo hagas. A lo mejor hay una pila de gente que quieren hacer comedia en redes sociales y meten unos pujos y no le va. A lo mejor yo quiero hacer comedia en redes sociales y soy un pujo y no me va. ¿Entiendes? Al que le funciona, al que está haciendo comedia en redes sociales, ese sí lo está haciendo bien. Eso tiene edición, un mecanismo, una pila de cosas. Que ahora, para subirte ahora a un escenario, ¿entiendes? Que el hecho de que tú seas comediante de redes sociales no te garantiza que tú tengas un éxito parándote en un escenario haciendo stand-up comedy y hacer el humor tradicional. Eso no te lo garantiza hacer comediante de redes, que tú editas, haces un esto, haces un lo otro, no. Yo voy a tocar un tema importante aquí. Yo creo que tú me lo digas porque tú tienes la experiencia, tienes la madurez. ¿Qué tú crees de esos artistas que no hablan de política viviendo en tierras de libertad? Bueno, yo creo que los artistas cubanos, vamos a hablar de artistas cubanos, porque cuando tú me hablas de artistas que no hablan de política, hay muchos artistas que a lo mejor no hablan de política, ¿entiendes? No sé, porque no tienen que hablar de política. Pero el artista cubano, que la causa fundamental de los problemas que está pasando en nuestro país y para las personas que el artista trabaja, que es para su gente, la gente nuestra está sufriendo hace mucho tiempo
muchos problemas por la política, por la mala política y por la mala dirección política que ha tenido nuestro país, que ha causado inmigración, que ha causado que el país esté desbaratado como está ahora. Entonces, ese problema tienes que tocarlo de tal manera o no, de una manera o no. Tienes que saber tocarlo y saber que Cuba tiene un problema de migración, que tu pueblo está pasando hambre y todo por una mala política del país. Ahora, no queremos decir ahora y no podemos intentar y no podemos pretender que todo artista se vuelva un experto en política. No, claro, por porque supuesto, todo el mundo no tiene que tener esa cultura política para manejar un debate político. Ahí, lo que pasa es que todos los artistas sí deben saber, sí, mi país tiene un problema por la política. Oye, sí, mi país tiene un problema y lo mejor que puede pasar a mi país es que no esté el Partido Comunista de Cuba, que es el causante de todos los problemas que le está pasando a Cuba por generaciones. Eso lo debe saber todo artista y debe transmitirlo donde quiera que se pare. Claro. Mi país no es un país normal. Yo no tengo más seguidores. Yo no tengo un país entero. Yo no puedo tocarle a mi gente, a la que de verdad mi gente no me puede dar un voto para yo coger un premio desde mi país, como lo puede hacer Colombia, como lo puede hacer Puerto Rico. Pero bueno, ya como lo tocaste puede un tema hacer importante porque... por la política. Sí, pero no, es por la me política. tocaste un tema importante con respecto a Bebecito. Porque Ok. Bebecito ahora está pidiendo a la comunidad cubana Bebecito que lo vive aquí. apoyen, disculpen que interrumpa, que lo apoyen para que voten por él Ajá. en unos premios, no sé qué premios, los premios WIPO, Juventud, no sé. Bueno, ¿Cómo tú vas a tener cara para pedir? porque, claro, Bebecito Tú le sabes está la pregunta que yo sé, donde pero, voy. pero Bebecito le Cuando está tú pidiendo, nunca pero Bebecito has no le puesto está que sea una historia en tus redes sociales. Pero Bebecito No quiere le decir está- que hables de política, pero Bebecito porque tú no no le eres está político. pidiendo, yo no lo estoy justificando, Ey. pero vamos a ser un poco lógicos. Bebecito no le está pidiendo al que está en Cuba, que no tiene computadora, que se está pasando hambre, que está mamando soba, que no tiene nada que hacer, que esté pasando tremenda hambre. A ese, Bebecito no le está pidiendo un voto para los premios Juventud. Bebecito le está pidiendo un voto a ti, que está comiendo A la comunidad arroz, cu- a la- frijoles, a la comunidad a cubana. la comunidad cubana que está aquí, que lo pone en su casa a bailar. y No, baila. yo bailo con él. Que baila con el Bebecito. Pero una cosa es el y es que artista y tiene otra el cosa internet, es que el que tiene el internet para votar. Él no le está pidiendo el voto. Lo que pasa es que nosotros... Yo te voy a ser sincero. Me van a hacer ahora a mí me pueden comer por esto. Pero yo soy práctico. ¿Entiendes? Cuando el vecino se para ahí, ay, dame el premio, dame el voto para el premio de juventud. Él no se lo está pidiendo al que está pasando hambre en Marianao. Y bueno, y Él por se lo ejemplo- está pidiendo a ti. Sí, y a por ti, ejemplo, a por ti, ejemplo. al que está viendo este internet por aquí ahora mismo, que puede poner y darle el voto. Y por ejemplo, si ¿Entiendes? Bebecito Ahora, va- si tú eres el que queda aquí, que dice, yo voy a representar al de Marianao, porque tú no se lo pides de Marianao, no te lo voy a dar, no se lo dé. No Claro, se lo dé. correcto. Pero hay una pila de gente que se lo va a dar. ¿Entiendes? ¿Tú crees? Una pila de gente, claro que se lo va a dar. ¿Y qué tú crees que pueda decir Bebecito cuando le den ese premio? Felicidades a mi pueblo por votar por mí, a mi gente por votar por mí. Y es lo que va a decir. Más nada. No va a decir más nada. ¿Y qué tú le recomiendas que diga? Que se manifieste, que diga, Bebecito, aquí, y ojalá que estos premios yo pueda tener, si mi país fuera libre, en vez de yo tener 300 votos, si mi país fuera un país libre, si la dictadura, que todo el mundo tuviera computadora y todo el mundo pudiera internet y que no estuviera pasando tanto trabajo, mi gente, yo en vez de tener 300 tuviera 3 millones o 12 millones. Correcto. ¿Entiendes? Pero por culpa de la dictadura yo no tengo los 300 millones que pudiera tener por de dónde está mi trabajo. Correcto. No hay más nada. No está hablando de política, lo que está hablando es una realidad. ¿Entiendes? Que eso es lo que se le debe pedir que hablen los artistas, la realidad política de tu país. Tu país está mal, está en desgracia por culpa que existe un Partido Comunista de Cuba hace una pila de años que se ha encargado de llevar el país a donde está ahora. Que no es el bloqueo, que no es nada, es el Partido Comunista de Cuba que ha tenido una mala dirección, que acabó, que no deja pescar a los pescadores, que acabó con todos los centrales, que hizo una cosa mala con la carne, que acabó, que en Cuba es un país que ahora no hay arroz y está lleno de tierra, no hay papa, y hay un país que es un país fértil, no hay vaca. Eso es el Partido Comunista de Cuba y el comunismo. Bongo, ¿Entiendes? Que ha jodido a Cuba. Y para ti, ¿quiénes lucran más con el sufrimiento del pueblo cubano? ¿Los que hacen promociones para Cuba o los que alzan la voz aquí en tierras de libertad? Mi hermano, todo lo que te dé un billete hacer, este problema es que las redes sociales, mi hermano, mira. Tu opinión, lo que tú piensas al respecto. Mi opinión es que lucra no, lo que paga. No le eche la culpa, el dinero existe, el dinero no lo inventó, ni el que está diciendo. ni el Pero que tú está ves bien diciendo. que hay influencers que mandan combo de comida no, porque eso, pero mandan, por ejemplo, Hacen publicidad. publicidad que Bueno, hacen, es la que mandan hipocresía. paneles solares, mandan Es la hipocresía, es la hipocresía. Cuando hay personas que no pueden darse el lujo ese, viviendo en Cuba. Pero, loco. claro, hay que tener un gente poco no más lo de pueden empatía. vivir, claro que tienen empatía. Es lo que pienso yo al respecto. Pero mi hermano, mira, a ver. Un familiar en Cuba. Mm.
tú tienes a tu papá en Cuba, viejo, o a tu abuelo, ¿tú lo vas a dejar que se muera? No. Brother, el que deje morir a un familiar porque con la excusa de que le está dando dinero a la dictadura, ese lo iba a dejar morir. Aunque no hubiera dictadura, ya ese tipo no quería a su familia. ¿Entiendes? Ahora, yo soy partidario en que a la gente hay que enseñarlo de que el cubano nunca se olvidó de Cuba. Si no, este país no estuviera lleno de cubanos. El cubano que vino en el 61, el que vino en el 62, Pero llegamos a este país por temas y políticos. en el que vino al 63, que vino por problemas políticos, no podía mandarle a la gente en Cuba porque la dictadura no lo quería y no dejaba. Y de todas formas, esa persona, por un tercer país, le costaba un 5 millones. Porque acuérdate que en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, cuando no se podía mandar, la gente que vivía bien, que tenía un jean y se comía bien y tenía una ropita buena, eran los hijos de mamá y papá, los hijos de la dictadura y los que tenían familia en el Yuma, que se lo mandaban. Sí, yo me acuerdo. ¿Entiendes? Eran los que comían el chicle y eran los que podían vivir bien. Porque el cubano nunca se olvidó de su familia. Si no, esto no estuviera lleno de cubano. La gente pues, sufrió hasta que pudo sacar a su familia. Okay. Que es lo que estamos haciendo todos. Todo el mundo hemos sacado a nuestra familia de la mierda del comunismo ese allá. Okay. Ahora, hay mil maneras que yo digo de que tú puedes mandarle a las personas en Cuba. Yo no estoy de acuerdo en las agencias. Porque al final te das cuenta que las agencias son mandadas por ellos. Y ese es un dinero que sí es verdad que es un dinero para ellos. Y si tú colaboras con las agencias, ahí estás siendo bien cómplice. Entonces hay mil maneras que existen todavía, incluso mejor que antes, cuando los vinieron antes, que lo mandaban, tenían que ir mandándolo por México y le costaba a lo mejor una cosa que te costaba el triple, ¿entiendes? Porque tú mandas un carro aquí, te lo compras aquí, te cuesta el triple y lo mandas para Cuba, ¿entiendes? No, una pila de carro en Cuba ahora que eso parece un carnaval. Tú ves videos de Cuba, ya tú no ves carro viejo. No. ¿Entiendes? Pero bueno, entonces, mándale a tu familia, de alguna manera, que no sea por las agencias que son cómplices de la dictadura. Casi todos los dueños de las agencias, cuando en Cuba el Cangrejo y todos los comunistas del Partido Comunista de Cuba, ellos dejaron de coger todos los negocios, eso, la oficoda, la tienda de plátano, todas esas cosas están para los negros y para la gente que no tiene nadie. El jefe de eso es un negro del partido y uno de estos que no tiene nada. Pero todos los blanquitos, los hijos de mamá y papá, la gente del gobierno y toda esa gente que es eso, son los jefes de las recargas, son los jefes de las gestos y son los jefes de todas las cosas grandes y buenas que hay. Okay. Entonces, en Cuba. Entonces, te tienes que dar cuenta que esos son los verdaderos, ahí es donde tú estás haciendo cómplice. Entonces ahí es cuando tú tienes que tratar de, ahí yo entiendo cuando la gente le va arriba a la gente, coño, porque yo creo que el ataque a los influencers que anuncian no es porque tú mandes para Cuba, es porque anuncian las agencias que son cómplices de la dictadura. Pero yo no lo estoy criticando, yo estoy criticando al que manda por una agencia que es cómplice de la dictadura, porque ahí sí le estás dando, le estás mandando a tu mamá, le estás mandando un ecoflow, pero le estás dando dinero a ellos que son los tipos Exacto. Ahora, mándale el ecoflow, hay debe haber maneras y hay muchas maneras para tú mandarlo que no sea por una agencia. Correcto. O inventa que hay, porque ahí el cubano lo inventa todo y lo hay. ¿Entiendes? Yo no soy chivatón, pero hay gente que lo manda. Y yo lo he mandado, pero no lo he mandado por agencia. ¿Entiendes? Y se manda de por aquí, se manda de por allá y se manda porque se hace. ¿Entiendes? Y no llega con ninguna agencia. O están en Cuba, y un tipo va y tú la pagas, se la pagas aquí, el tipo va y la busca a una gente y el dinero lo cobran aquí. Sí, increíble. Eso existe. Increíble, sí. Existe. Lo que pasa es que ahora tú no puedes ponerte a anunciar eso. No lo hagas por aquí, hazlo con Armandito, que tú le pagas dinero aquí. No, porque Armandito explota porque no, eso es un negocio. Correcto. ¿Entiendes? Bonco, te voy a tocar otro tema un poco polémico, no sé si es polémico para ti, pero yo quiero que tú me digas tu versión y lo que tú piensas con respecto a esa persona. Hasta donde yo tengo entendido, tú antes tenías una amistad con Alexander Otaola. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes que se perdió la amistad? Fue un problema, es una decisión de él. Yo le presenté a una persona que trabajaron juntos. Esa persona trabajaba conmigo. Yo la presenté. Tuvieron un problema y él, con todo su derecho a escoger sus amistades o no, él determinó que yo
le había causado problemas porque yo le presenté a una persona que ellos piensan que es Manuel Milanés, ellos piensan que Manuel Milanés tiene vínculo con el gobierno, tiene con esto, y entonces por ahí para allá se fue, ¿entiendes? Pero el problema es que yo no creo que sea una enemistad, o la enemistad no empezó como una enemistad, sino que empezó porque al principio era contenido, ¿entiendes? Correcto. Pero como yo no sigo en eso, por ahí para allá, yo no sigo en eso, cada día se ha complicado más. Correcto. ¿Me entiendes? Pero para mí eso es contenido, porque a él le conviene más tener ese rifirrafe con un artista que es conocido, que no sé qué más. Imagínate tú, él hubiera tenido mucho contenido si yo hubiese seguido y yo hubiera hecho el mismo problema como Alexis Valdés o como el problema que tuvo con varios artistas. Él ha tenido problemas con varios artistas de nombre que él le dice cosas y cosas y cosas y cosas. Yo lo que pasa es que yo no le sigo la rima porque en definitiva no. Okay. Claro, cada día nos vamos alejando porque él en su forma de pensar, ¿entiendes? Se ha metido en su cabeza, ¿entiendes? Aunque no tenga una causa, aunque no pueda decir, oye, es verdad, aunque no me sepa, aunque nada, pero por su contenido y por su cosa, a él ya le conviene. No quiero más nada. Ya. La gente pensará que esto va a ser un corte, pero bueno, que estamos reducidos de tiempo porque tenemos que ir para un evento. Un evento. Sí. Y también, no sé cuándo salga, señores, pero si vives en Miami, quiero anunciarles que el día 12 de septiembre, el show de la radio que hacemos nosotros en Ritmo Noticiero Cubatón y más, vamos a hacer un show en vivo, el bombo en vivo, vamos a ser más irreverentes de lo que somos en la radio. Y vamos a estar allí, vamos a hacer un show en vivo con toda la gente que nos siguen, que nos han dado el número 1. Vamos a hacer un show interactivo con la gente, recordándole que somos el show número 1 en la radio de Miami. Y vamos a hacer un show en vivo, el bombo en vivo, Frangio y Bonco Quiñongo, con invitados. Ritmo 95 puntos, Cubatón y más. Cubatón y más. Sí. Y una cosita que quiero que quede, que lo recorten. Miren, dime. La gente, Ritmo 95 tiene un contenido musical, que es una música que se escucha, ¿entiendes? Hay mucha gente que dice que se pone la música de la dictadura, que no sé qué, no me importa nada. Música de dictadura? No sé, hay mucha gente que dice, no, que ahí tú pones ahí al bebecito y el bebecito es no sé qué. Ahí tú pones a Dani Homer y Dani Homer, es música lo que se pone. Ahora, yo no soy responsable de la música. No, y muchos piensan que también son sí pagados también. Y pagados, no, eso es... Pero sí soy responsable del contenido. Y yo quiero que ustedes escuchen cada mañana el programa, el contenido, que nosotros estamos comprometidos con la libertad de Cuba, que es mi país, y de Venezuela también, y de Nicaragua, y de todos los países, de todos los más, porque el que trabaja conmigo es venezolano, y trabajamos para la comunidad que quiere que sea libre de Miami. El contenido del programa nunca ha estado comprometido con la dictadura. Nunca ha estado comprometido. La música cámara, señor. Puede ser la que pongan. Eso es normal. Yo puedo ir al Sedano y en el Sedano pueden estar vendiendo cerveza de Cuba o ron de Cuba. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Entiendes? El contenido, que es lo que se habla y lo que decimos nosotros dos, está siempre comprometido con la libertad de Cuba y el compromiso que tenemos con la libertad de Cuba. Vivimos en un país libre, hay libertad de expresión y hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Entiendes? Así que... Más claro, ni el agua. Rapidito, un cosito. ¿Qué le falta realmente a Cuba para que sea libre? Nada, mi hermano, el pueblo ya se cansa y salga a la calle. La libertad, la lucha, es que no la tiene. La libertad, la lucha, es que no la tiene. No me pueden decir a mí, oye, la gente dice, no, que tú estabas afuera, que eso lo dicen los comunistas para que lo digan allá y para seguir cogiendo eso. Aire. La libertad, la lucha, es que no la tiene. Yo luché la mía, yo pasé mucho trabajo. La gente ve resultados, pero no ve esfuerzo, ¿entiendes? La gente no ve el esfuerzo y no es como eso. La gente lo que ve son los resultados. Yo para llegar a donde estoy, y para llevarlo a hablar lo que tengo, he pasado mucho trabajo, he sufrido, lloré, me tuve que ir de mi país, me tuve que dejar a mis hijas, tuve que dejar a mi familia, he tenido que pasar trabajo para ir recuperando a toda mi familia, todo el mundo tiene su lucha, vivo fuera de Cuba y yo digo algo, no es porque esté afuera, ni porque esté adentro, yo digo algo, que el único camino que hay para la libertad de Cuba, para que el país y Cuba sea un país normal, un país productivo, un país próspero, es que caiga la dictadura y la salida, eliminación total del Partido Comunista de Cuba y lo que está mandando en Cuba. Si sigue en Cuba el comunismo, si sube Cuba el socialismo, si sigue en Cuba los Castro, si sigue en Cuba con todas esas medidas que quieren hacer ahora, que la tenían que haber hecho en los 90 cuando cayó el muro de Berlín, no ahora, y hubieran evitado toda la salida de por mar, todas las muertes en el mar, todos los periodos especiales, todos los reordenamientos, rectificaciones, toda la mierda, todas las destrucciones de todo lo que se ha pasado. En los últimos 67 años acabaron, pero en los últimos 30 años, desde los 90 para acá,
en los últimos 33, 34, 35 años, Cuba ha ido cada día peor todavía, a capa caída. Si se hubiese hecho lo mismo que hizo en todos los países cuando cayó el muro de Berlín, Cuba ahora mismo no estuviera pasando por lo que está pasando ahora. Es lo que yo digo, es lo que yo veo. Si no lo dije cuando yo estaba en Cuba, era porque no lo veía y no lo sabía. Uno vive como piensa. Salí de Cuba, jovencito, me fui a vivir a España, pasé trabajo, estuve solo, lloré, sufrí, pasé frío, pero me superé, llegué a un país y el éxito que tengo en mi vida es haciendo lo que siempre he hecho, hacer reír a las personas. Hoy tengo 400 gente esperándome para hacerlo feliz, para que se vaya a su casa con una sonrisa, hacerlo feliz, y lo hago desde que tengo uso de razón. Es lo único que he hecho. El éxito que puedo tener en mi vida, no soy ni influencer, ni soy youtuber, ni gano dinero. Usted es una leyenda, hermano. Yo me gano mi dinero trabajando como lo haces tú, como lo haces tú, como lo haces tú. Bendiciones, ahora la dictadura, viva Cuba libre y vamos a reírnos. Para terminar, ¿cómo te gustaría que te recuerden ya una vez que no estés aquí? Yo quiero regalar una frase que yo digo que tiene que ver mucho con mi vida. Mi legado es esto: hace falta más talento para ser buena persona que para ser artista. Quiero que se me recuerde como buena persona, ¿entiendes? Los artistas lo hace cualquiera. Buena persona se nace. Para ser artista, ahora que tienen que aprenderte una pila de cosas, hacer bien y todo normal. Pero yo quiero que me recuerden como que digan, ese negrito era buena persona. Hermano, agradecido. Te voy a decir algo antes de terminar. Eres una bellísima persona. Gracias, hermano. Y los tienes bien puestos, porque realmente, por lo que estás pasando hoy, precisamente hoy, aquí en Austin, de verdad, y después ir para una función, hay que tener corazón, bomba y talento. Gracias, hermano. Agradecido, hermano. Y vamos a comernos el mundo ahora. Agradecido. El show tiene que continuar, caballero. Ahí nada más.